Días. Quiera el Señor bendecirnos este día a través de su palabra. Hemos estado viendo durante las semanas anteriores, durante todo desde el inicio de año, estamos hablando ya de enero, febrero y ya el mes de marzo, hemos estado tratando el tema de la doctrina acerca de Dios. Hemos visto en la primera parte, hemos aprendido de las fuentes de revelación que tenemos para que nos habla, que nos revela de Dios. Hemos hablado del universo físico creado por el Señor. Hemos hablado del alma humana. Hemos hablado desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Hemos hablado también desde el punto de vista de la Biblia, que es el más importante. Hemos hablado también de que Dios se ha revelado a través de la persona de Jesús. Es contundente el apóstol San Juan cuando él dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros. Pero también tenemos la fuente máxima de la revelación acerca de Dios, que es la palabra escrita, en este caso la Biblia. Y decíamos que Dios se acercó al hombre para que el hombre pudiera tener una relación personal con él, que pudiéramos conocerle. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 lo menciona de una manera clara. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Luego también vimos en la segunda clase acerca de la doctrina acerca de Dios, hablamos de la importancia de la teología sistemática, aquella que ordena o aquella que nos ayuda a tomar cada uno de los pasajes donde la Escritura nos habla acerca de la existencia de Dios, para de esa manera tener los argumentos necesarios para refutar las teorías falsas que se levantan en este tiempo contra Dios. En un mundo de relativismos existe el absoluto de la palabra de Dios. Bien lo dijo el apóstol San Pedro. Hoy estaremos tocando la tercera clase o la tercera parte de acerca de la doctrina de Dios, y hablaremos esta mañana sobre sus atributos no comunicables. Pero vamos a ir entrando poco a poco en detalle de este importante tema. Hablaremos primeramente del problema del pueblo de Israel. Hablaremos primeramente del problema del pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? En Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que antes escribieron son para nuestra enseñanza. Dice que la Escritura, el Antiguo Testamento, nos es dejado para que nosotros tengamos un libro de ilustraciones. Alguien muy sabiamente dijo que el Antiguo Testamento era el libro de ilustraciones de nuestro Señor para nosotros. Entonces, vamos a hablar del problema del pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? Bueno, el profeta Oseas dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Y subraye la palabra conocimiento: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero el profeta no solamente se había referido en el versículo 6, sino que también en el capítulo 4, versículo 1, empieza diciendo lo siguiente: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y luego vuelve a pronunciar ni conocimiento de Dios en la tierra. Luego lo vuelve a mencionar en otra cita donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos como el profeta, en el capítulo 4.1, 4.4 y 4.6, él menciona una constante: no hay conocimiento de Dios. Pero no solamente se lo menciona a él, sino miren lo que menciona el terrible estado de algunos que profesaban creer. Y esos son los corintios. A los corintios les escribe: velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos
no conocen a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, decimos, bueno, sí, hay muchos que no conocen a Dios. Ciertamente hay muchos que no conocen a Dios. Sí, pero en este caso no estaba hablándoles a personas no creyentes. Estaba hablándole a personas creyentes. Personas que decían ser santos. De hecho, cuando Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 2, les dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ellos ya eran personas que conocían del Señor. Personas que ya habían recibido la gracia de Dios en sus vidas. Y sin embargo, Pablo tiene que decirles, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 34, porque estaba hablando acerca de la resurrección. Y algunos estaban poniendo en tela de duda la resurrección. Hermanos, cuando nosotros no tenemos claro quién es el Señor, nosotros seguramente haremos lo mismo que los corintios. Note cómo manifestaban su desconocimiento de Dios los corintios. Estaban pecando, estaban yendo contra la santidad de Dios, estaban violentando la orden y la voluntad del Señor. Entonces, vamos a ir a un término que está muy de moda en este tiempo. Estamos en el tiempo de la apostasía. Apostasía. ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Qué significa apostatar de la fe? La palabra apostatar es una palabra compleja, es una palabra compuesta. En el griego es salir del campo o alejarnos del objetivo. Es negar. Hay una manera de apostatar, es negar la fe. Es decir, Dios no existe. Hay personas que no conocen de Dios, que no saben de Dios y niegan que Dios existe. Hay personas que han renunciado a su fe, que abiertamente han dicho, yo no camino con el Señor, yo voy a hacer lo que a mí me pega la gana y yo voy a ir a hacer lo que yo quiera. Ellos han renunciado a su fe. Pero también tenemos el abandono. El abandono. Hay ocasiones en que nosotros, aunque decimos que estamos caminando con el Señor, hemos abandonado sus caminos hace mucho tiempo y solamente estamos siendo religiosos. Y luego tenemos la abjuración de la fe. Es decir, cuando nosotros simple y sencillamente no estamos ejerciendo una fe real al Señor. Puedo ponerlo en palabras simples. Nosotros podemos ser apóstatas sin darnos cuenta. Nosotros podemos estar viviendo como si Dios no existiera. Podemos vivir pensando, y esto nos habría una apostasía en la práctica más que en el discurso. Miren lo que hace Demas. Demas, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, el apóstol San Pablo dice, Demas me ha desamparado amando más el mundo. Hay personas que creen en Dios. Saben de sus atributos, saben de todo lo que Él significa. Sin embargo, en la práctica están apostatando. En la práctica están viviendo lejos del estándar de Dios. También encontramos la iglesia de la Odisea, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3. En el capítulo 3, la iglesia de la Odisea nos dice la Escritura que era tibia, no era ni fría ni caliente. Y el Señor le dice, por cuanto eres tibia, ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, me da náuseas. Es otra forma de apostatar. Cuando nosotros decimos, bueno, pues pastor, yo ahí la llevo, ni de aquí ni de allá, pero ahí voy calmadamente. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña claramente lo siguiente. En Mateo encontramos que Jesús dice claramente, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Dios quiere que estemos caminando en obediencia con Él, que estemos caminando en forma recta con Él. No hay manera de ser como la India María, ni de aquí ni de allá. Como dijese en algún momento alguien, o somos
o no somos. El Señor Jesucristo va un poquito más allá en Mateo capítulo 13, cuando da la parábola de la cizaña y el trigo. Una parábola que Él también interpreta. Y dice que nuestro fruto va a determinar el árbol que somos. El apóstol Santiago también en su libro dice que la fe sin obras es muerta. Entonces podemos decir que las obras son la prueba de nuestra fe. No estoy diciendo que somos salvos por obras, estoy diciendo que las obras demuestran que la fe que nosotros hemos depositado en el Señor ha sido una fe que salva. Pero también tenemos la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía un problema serio. Y el problema es que ellos pensaban que eran archi recontra super espirituales. Sin embargo, si usted ve el capítulo número 3 del libro de 1 Corintios, estaban problemas de división en su iglesia. La iglesia de Corintios estaba dividida. Había grupos. Decía un hermano que ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Pero había unos que decían: nosotros somos de Cristo. Y decía, los más peligrosos eran los que decían que eran los de Cristo, porque ellos se sentían más superiores que todos los demás. Estaban en una competencia. Por eso Pablo tiene que corregirles en el capítulo número 3. Dice: hay divisiones entre ustedes, cada uno está dividido. Hay contiendas, hay disensiones. Ellos no conocían el Dios de la Biblia. Luego, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 5, estaban llevando a unos y otros, estaban yéndose frente a los incrédulos y estaban teniendo conflictos frente a los incrédulos. Antiguamente se llamaban los juicios orales, donde había hasta 70 jueces que estaban oyendo un caso y estaban resolviéndolo. Y ahí estaban los creyentes discutiendo uno con otro. Y el apóstol Pablo tiene que venir a corregirles y decirles: no, ustedes no pueden hacer eso. Sus problemas resuélvanlos entre espirituales, entre creyentes. No sean un escándalo o un mal testimonio. También la iglesia de Corinto tenía problemas con los matrimonios. Tenía problemas con el matrimonio. No estaban considerando el matrimonio como una institución de Dios. Y había inmoralidad dentro del matrimonio. Había inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia de Corinto, por eso el apóstol Pablo, no solamente era eso, sino que algunos todavía ponían en tela de duda la resurrección de Jesucristo. Y por eso Pablo tiene que decirles en 1 Corintios 15:34, porque muchos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y finalmente sabemos que al final de los tiempos, según Tesalonicenses 2:3, Apocalipsis 17 y el capítulo 19 también, encontramos lo que se conoce como la iglesia apóstata. La gran ramera que se menciona en Apocalipsis 17, que eso ya no hablaremos del movimiento ecuménico ni nada de eso. Todo esto estamos hablando de una apostasía en la práctica. Hermanos, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Quizá en este momento estamos pensando en fulanito, sutanito y merenganito. Pero no se trata de eso. Se trata de examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe. No se trata de si tu esposo está en la fe, o si tu esposa está en la fe, o si tu hijo está en la fe, o si tú como padre estás en la fe. Se trata de que tú como persona, como individuo, crees claramente en el Dios de la Biblia o te has hecho tu propio Dios. Te has construido tu propio Dios a tu medida, a tu forma, a tu antojo. Porque el Dios de la Biblia, y ahorita vamos a ver por qué razón hablamos de la práctica. Hoy hablaremos de dos de los atributos primarios. Hablaremos de la omnisciencia y hablaremos de uno más, pero estaremos viéndolo más adelante. Primero hablaremos de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es todo lo conoce. En el Salmo 139, si usted abre su Biblia, ahí al Salmo 139, usted va a encontrar algo interesante en los primeros 6 versículos. De hecho, Salmo 139 nos habla de las 3 características le llamamos no compartidas por parte de Dios al hombre. El ser humano está limitado. Yo tengo conocimiento, pero no tengo todo conocimiento. Usted sabe, pero no lo sabe todo.
igual que yo. Usted puede hacer unas cosas, pero no es omnipotente. Usted puede estar en muchas partes a la vez durante el día, pero no puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente. Y en este Salmo 139 menciona esas tres características. Miren por favor el versículo 1 al 6. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, otra vez la palabra conocimiento, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Encontramos que la omnisciencia es el conocimiento perfecto, total, exhaustivo, hasta el mínimo detalle del pasado, presente y futuro. Y podemos encontrar en la Escritura, en 1 Samuel 23, 10 al 13, Mateo capítulo 9, versículo 4, Mateo 12, 25, Lucas capítulo 6, versículo 8 y el 24, 38 también. Podemos encontrar que el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida. Mire lo que menciona el salmista: tú me has examinado y conocido. Nos conoce perfectamente. Es más, hermanos, Dios le conoce a usted más de lo que usted se conoce a sí mismo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés no se conocía tanto como Dios lo conocía. Él no creía que podía sacar a sus hermanos de Egipto. El Señor tiene que venir y convencerlo. Tiene que venir y decírselo. Pero es que, Señor, no te conozco, ya me presenté. Pero es que, Señor, ¿con qué les voy a llegar? Les vas a llegar así. Pero es que, Señor, esto. Tú no te conoces como Dios te conoce. Tú no te das cuenta de las capacidades que tú tienes y que Dios sí ve en ti. A veces el problema más grande es tu propia autopercepción. Una ocasión una hermana llegó y me dijo: hermano, ay hermano, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada. Le dije: hermana, Dios no compra basura. Si Dios le compró es porque usted tiene un gran valor y usted tiene algo que hacer en el plan perfecto de Dios. El salmista dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no solamente conoce lo que dices y lo que haces, Dios conoce lo que piensas. Él es omnisciente. Dice el versículo 3: mi senda la conoces, y mi acostar me has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe perfectamente cada palabra. Ahora yo puedo preguntarles esta mañana: ¿cuántos de ustedes creen esto? Y seguramente usted ahí en su lugar levanta su mano y dice: amén, yo lo creo. Bueno, déjeme concluir con este pasaje. Dice: detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Maravillosa es la ciencia. Es más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. Estamos hablando de la omnisciencia. Ahora, si usted conoce que Dios es omnisciente, ¿qué deberíamos hacer si realmente creyésemos que Dios es omnisciente? ¿Cómo sería nuestra vida en relación con el pecado si nosotros realmente estuviéramos convencidos que Dios es omnisciente?
seguramente nos mantendríamos lejos del pecado, sabiendo que el Señor está enterado en el mismo instante en que nosotros pecamos. David había pecado y pensó que nadie se había dado cuenta. Pensó que había hecho el crimen perfecto. Él no tenía un conocimiento profundo de Dios. Quizás usted y yo, cuando hemos fracasado, hemos caído, hemos pensado que hemos podido evadir a Dios. Pero en el mismo lugar donde nosotros hemos pecado, el Señor ha sido testigo ocular de los hechos. No hay manera de escondernos de la presencia de Dios. Pero muchas veces, al no conocerlo, nosotros, ¿qué hacemos? Intentamos pecar en lo secreto. El propio Ananías, que se menciona en el libro de los Hechos, que había venido para ofrendar de una manera, pero lo que quería solamente es captarse de lo que había hecho, encontramos que el Señor tiene que hacer algo para enseñar a la iglesia de que no hay forma de mentirle y engañar al Espíritu Santo. No hay forma, no hay manera. El salmista sigue compartiendo acerca de los atributos de Dios, pero hoy hablaremos, pensemos un poquito. ¿Usted cree en la omnisciencia de Dios? Segundo, ¿qué en cuanto a la problemática de su vida? Ya no estamos hablando del pecado, hablamos de la problemática de su vida. Usted tiene una materia que es muy difícil, usted tiene un negocio que no sabe si va a producir, usted tiene que tomar decisiones. ¿Cuántas veces usted va en oración y le pregunta al Señor cuál es el camino correcto? Él es omnisciente. Uno de los secretos por los cuales se gana la batalla del Golfo Pérsico fue con aquel famoso avión conocido como el ojo en el cielo, Sky Eye. Estando en una parte bastante alta donde no podía ser alcanzado por la artillería enemiga, este avión veía las coordenadas, veía dónde se ubicaban todas las zonas logísticas, las áreas neurálgicas de aquel territorio, donde se encontraban las armas, las carreteras, los aeropuertos, donde podían utilizar al ejército contrario, y le enviaba la orden a los aviones, a los cazas, a los bombarderos, para que pudieran quirúrgicamente poner las bombas donde tenían que ponerlas. Ellos dependían del ojo en el cielo. Usted depende del ojo en el cielo. Usted le pregunta al Señor acerca de las acciones que va a tomar. Usted le consulta. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Josué, después de haber logrado la batalla contra Jericó, hay un pequeño pueblecito, el soberbio, cuando antes iba y consultaba al Señor para ver si iban a atacar o no en determinada ciudad, en esta ocasión Josué no lo hizo. Josué, en vez de arrodillarse y pedir dirección de Dios, iban a atacar a esta pequeña comunidad. Él solamente dijo: ay, ¿para qué molestamos a Dios con esto? Llévate unos 3,000 hombres y acaben con esa ciudad. Y fueron terriblemente derrotados. ¿Por qué? Porque entre el pueblo de Josué, entre el pueblo de Dios, había un hombre que había pecado contra el Señor. Había tomado unos mantos babilónicos, había tomado un oro y lo había escondido en su tienda. Había pecado contra el Señor. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? El pecado de Acán. Y cuando son derrotados, Josué va en oración al Señor y le reclama al Señor: Señor, ¿por qué permitiste que fuéramos humillados? Y el Señor le dice: ¿qué haces tú reclamándome? Examina. Hay pecado en el pueblo. Ve y resuélvelo. Y empezaron
a escoger por tribus, después por familias, hasta que llegaron a este hombre y entonces tuvieron que tomar las acciones que tenían que hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si Josué hubiese dependido de la omnisciencia de Dios y le pide la dirección? Muchas veces nosotros no estamos tomando esas decisiones de esa manera. Hacemos lo que mejor nos parece como los jueces, pero nunca le consultamos al Señor. Nunca le consultamos en esa decisión si debemos de casarnos con ese chico o con esa chica. Nunca le consultamos si debemos adquirir o no tal deuda. Nunca le consultamos si debemos o no tomar tal trabajo. Nunca le consultamos si debemos o no tomar tal carrera. Solamente hacemos lo que mejor nos parece y no buscamos de la omnisciencia de Dios para que nos indique, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Si nosotros conociéramos del Señor, seguramente estaríamos rogándole que dirigiera nuestras vidas. Entonces tenemos un problema de conocimiento y de aceptación del conocimiento. Alguien dijo, un siervo de Dios dijo que si nosotros no practicamos lo que creemos, no lo creemos como pensamos. Porque lo que se cree, se practica. Lo que se está convencido, se lleva a cabo. Ahora vamos al segundo. Ahora vamos a hablar de la omnipresencia. Mire, el Salmo 139, versículos 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué es la omnipresencia? Está presente en toda parte, en todas partes y en todo y en cada lugar. A una ocasión le dijeron a una niña: ¿de qué tamaño es tu Dios? Y la niña en su inocencia respondió: es tan grande, pero tan grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero se ha hecho tan pequeño para poder habitar en mi corazón. Dios no ha perdido su grandeza. No ha perdido su grandeza. Y Él ha decidido tomar parte de nuestras vidas. Él ha venido a morar permanentemente en nuestro corazón. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? 6:19 de 1 Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes ahí en su lugar donde se encuentra, cada uno de ustedes ahí donde está en este momento, en su sala, en su recámara, en el templo, en donde quiera que usted se encuentre, usted tiene la presencia de Dios en su vida. Nunca está solo. Dios está presente en los cielos, 1 Reyes 8:27. Dios está presente en la iglesia, y la iglesia es cada creyente. En el templo se reúne la iglesia para adorar al Señor. En este momento que tenemos esta contingencia, la iglesia nos estamos reuniendo desde casa y estamos unidos esta mañana adorando al Señor. 1 Pedro capítulo 2:5, 1 Corintios 12:13 y 27, Efesios 1:22 y 23, está en cada creyente. Juan capítulo 14, verso 23, Romanos 8:11, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, 6:19, 2 Corintios 6:16, Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, 1 Pedro 5:1 al 5. El Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnipresente. Mire, vamos a recalcar algunas cosas del Salmo 139. La primera pregunta que se hace el salmista es: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Usted no puede huir de Dios.
Usted no puede esconderse del Señor. Usted no puede evitar la presencia de Dios. Dice el salmista: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá delante de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que Dios es omnipresente? ¿Usted cree en la omnipresencia de Dios? Y seguramente usted ahí en su lugar, dentro de sí, está diciendo: sí, yo creo. ¿No será que solo sabe? Una cosa es saber y otra cosa es creer. Porque si usted creyera que Dios es omnipresente, ¿por qué se siente solo tantas veces? Un día iba yo en mi vehículo manejando y yo tengo la costumbre de hablar con Dios. Así que si un día usted me ve por ahí y me ve hablando solo, no vaya a pensar que tengo esquizofrenia o algo así. Yo soy consciente de que Dios está conmigo en todo momento, a donde quiera que yo voy. Ahora le pregunto, si fuéramos conscientes de eso. Ahora, hubo momentos en que pensaba que yo podía oír de la presencia de Dios. Hubo momentos en que yo pensé que Dios no estaba, había tomado vacaciones. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una verdad. Si usted se siente solo, hay un problema en su creencia, hay un problema en su credo, hay un problema en su fe. Él está allí, siempre, consolándonos, dándonos dirección, a veces impidiéndonos que hagamos ciertas cosas. Usted no puede huir de la presencia de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos conscientes de esa presencia? No somos conscientes de ese Dios personal que está caminando con nosotros todo el día, todo el momento, en toda circunstancia. No importa la circunstancia. Por eso Pablo, en medio del dolor, en medio de la injusticia, él cantaba y adoraba al Señor, porque él estaba consciente que estaba con él. En este momento Dios está con usted, aunque usted no pueda percibirlo. Me gusta mucho a ese pensamiento de que hay de las huellas en la playa. Aquel hombre le reclama al Señor y dice: Señor, me estoy dando cuenta que en los trances más difíciles de mi vida, Señor, solamente veo un par de pisadas en la playa. ¿Dónde estabas? Y el Señor responde: no son tus pisadas, eran mis pisadas, porque te llevaba cargando. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, Dios está ahí contigo, aunque a veces tú no lo puedas percibir, a veces en silencio. Si fuéramos conscientes de su presencia, nunca estaríamos desanimados, nunca estaríamos desalentados, siempre nos sentiríamos acompañados y siempre nos sentiríamos fortalecidos por ese Dios que ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Pero vayamos ahora al tercero, para que usted pueda continuar aquí en el Salmo 139. Y vamos a los versículos 13 al 16. Y vamos a concluir. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Subraya esa frase. Mi alma lo sabe muy bien. Usted necesita saberlo muy bien. Y sigue diciendo el Señor. Dice verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es la omnipotencia? Dios puede hacer cuanto quiere,
pero solo puede querer lo que va de acuerdo a sus demás perfecciones. Dios puede hacer lo que quiere, pero solo puede querer lo que va de acuerdo a sus demás perfecciones. Déjenme explicarle esto. Dios ha establecido sus propias reglas. Hoy en día vivimos en tiempos donde no entendemos el valor de la vida. Hoy en día muchos están cuestionando, aún creyentes, están cuestionando cuándo empieza la vida. El salmista dice claramente, mi embrión vieron tus ojos. O sea, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Para el Señor, un individuo es desde el mismo vientre de la madre. El versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. El profeta Jeremías, me separaste desde el vientre de mi madre. El apóstol San Pablo, fui escogido desde el vientre de mi madre. Una de las características que es imposible que el hombre pueda hacer es crear vida. El hombre puede clonar vida, pero no puede crear vida. El único que crea vida es el Señor. Él es omnipotente. El hombre puede tomar y hacer una réplica de lo que Dios ha hecho, pero no puede crear algo así. No puede dar vida. Miren lo que dice el salmista. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. De hecho, la gestación de un bebé es un milagro extraordinario. Un doctor amigo mío me dijo una vez, hermano, yo hubiese creído en Dios con solamente ver a un niño nacer. Porque el proceso de gestación de un bebé es la obra más extraordinaria que existe. Es un milagro. Y esa fue la obra de nuestro Dios. El salmista dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Vamos a ver algunas limitaciones y autoimpuestas por Dios por su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Tito capítulo 1, verso 2. Dios no tienta ni puede ser tentado. Santiago 1:13. De repente alguien dice, es que Dios me está tentando o Dios me está probando. No. Dios no tienta a nadie. 3. Dios no puede negarse a sí mismo. Según Timoteo capítulo 2, versículo 13. Por eso es que Él está en nosotros y no puede negarnos a nosotros. Porque Él vive en nosotros. Así es que esto nos lleva a entender algunas limitaciones impuestas por su propia voluntad. Por ejemplo, Él no escatimó a su propio Hijo. Él no puede evadir su propia justicia. Él tuvo que entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para poder pagar la deuda que nosotros teníamos. Ayer me preguntaba a un muchacho y me decía, pastor, ¿por qué murió Jesús? Le digo, Jesús murió para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Porque Dios no puede salvarte en tus pecados, necesitas venir a los pies de Jesús. Por eso dio a su único Hijo. En Romanos 8:32 lo menciona. Él no puede romper tampoco tu resistencia. Él no puede obligarte a que creas en Él. Él sabe si vas a creer en Él o no, pero Él no puede obligarte a hacerlo. Esa será tu decisión. Cuando el Espíritu Santo toque a tu vida y te haga ver la necesidad del Señor, tú tienes que venir a Él y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero caminar contigo. Él no puede obligarte. Me gusta mucho la canción del hermano Oscar Medina. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón doblarán sus rodillas y hablarán con Él. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, después de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con Él. Bien pudo hacer cientos de ellos.
pero no quiso hacerlo. Te dio a ti la oportunidad de que tú puedas venir con tu corazón al Señor. Él tampoco puede salvar al incrédulo si no se arrepiente. Si usted no se arrepiente, Lucas capítulo 13, versículo 5 y versículo 15 dice: os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él no puede salvarle si usted no viene a Cristo. Quiero concluir de esta manera. Si usted cree que Dios es omnisciente, si usted cree que Dios es omnipresente y si usted cree que Dios es omnipotente, seguramente usted estará viviendo en santidad, seguramente usted estará viviendo buscando la dirección del Señor, seguramente usted jamás se sentirá desalentado porque sabrá que Dios está con usted y tiene el poder para resolver cualquiera que sea su situación. Pero si usted no puede tener esas características, probablemente usted necesita profundizar en su fe acerca del Dios a quien está sirviendo. Y si usted no había escuchado de este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, esta tarde o este momento usted puede entregar su vida a ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente y dejar que Él tome el problema más grande de su vida. Quizás usted está detrás de esa pantalla con problemas de salud, con problemas de todo índole. Quizás usted está ahí, en peligro de muerte. Déjeme decirle que el problema más grande que usted tiene no es el problema de muerte, ni de economía, ni el problema de salud. El problema más grande es su pecado que le condena por la eternidad. Ese es el problema más grande que usted tiene. Y este Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente puede resolver ese problema. De hecho, ya lo hizo. Murió en la cruz y resucitó para que usted pueda tener perdón, para que usted pueda tener libertad, para que usted pueda tener poder en su vida y para que usted pueda tener una vida diferente. Yo le invito en esta mañana, entregue su vida a Cristo. Reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Cristo y ríndale su corazón. Invítelo a su vida y camine con Él. Usted, mi hermano, que usted dice que ya le conoce, deje de pecar. Deje de estar en estado de estrés y aprenda a confiar y depender en el Señor. Que Dios nos dé sabiduría y nos guíe en estas importantes decisiones. No lo olvide, Dios está trabajando aunque usted no pueda verlo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipresente, está con usted todo el momento. Y es omnipotente. Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Hemos visto milagros en estas últimas semanas. Hemos visto cómo Dios obra de manera extraordinaria. Y el milagro más grande es la salvación de las almas. Venga Jesús y deje que el Señor haga el milagro de la transformación en su vida. Que el Señor le bendiga. Y nos vemos con el favor de Dios más tarde. Vamos a orar y dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias porque a veces no podemos comprender la grandeza que tú tienes. Ayúdanos de veras a creer que eres omnisciente, que sabes todo, que no tendríamos que estar en pecado escondidas, que deberíamos ser honestos con nosotros mismos también. Padre, tú eres omnipresente, nunca estamos solos, pero también estás siendo testigo cuando nosotros vamos fuera de tu voluntad. Y tú eres omnipotente, no hay nada que tú no puedas hacer en favor nuestro. Te suplicamos que nos ayudes a conocerte en esas tres formas. Te ruego también por aquellos que no te han conocido, que puedan reconocer su pecado, que puedan arrepentirse y que puedan recibirte en sus corazones. Los encomiendo a tu palabra en el nombre precioso de Cristo.